En el libro de Efesios, continuamos nuestro estudio en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Dice así la palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Palabra del Señor. Dios la bendiga. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno y bondadoso, al alto y sublime, delante de ti venimos, Señor, a la luz de tu palabra. Sabemos, Señor, que en medio de tu iglesia tú nos hablas a través de tu palabra, pues en este tiempo nos hablas por el Hijo, por el Evangelio, por la palabra que nos ha sido dada y revelada conforme a tu soberana voluntad. Y estamos aquí, Señor, prestos y atentos a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Sabemos que todas estas cosas son para tu gloria, para el bien de tu pueblo y de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a estar con nuestros oídos atentos, a guardar en nuestro corazón cada palabra y ser apercibidos de esta batalla que enfrentamos. Señor, que tú nos guíes, nos guardes y nos ayudes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy continuamos con la serie de sermones acerca de la armadura de Dios. Vamos ya en el segundo sermón. Vamos a estar más que todo centrados en el versículo 13, que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Antes de iniciarnos es necesario recordar. ¿Y qué debemos recordar, mis hermanos? Que nuestro principal adversario, como se puso anteriormente, quien es el diablo, es un enemigo perseverante y maquinador. Podemos afirmar que es uno con mucha experiencia en su tarea engañosa, en su tarea mortal. Sabemos que está en cada instante conspirando contra los creyentes, con el fin de destruirlos, sabiendo que tiene poco tiempo. Se levanta con toda su fuerza en contra del pueblo de Dios, en contra de los hijos del Señor. Pero la buena noticia es que nunca tendrá la victoria sobre la iglesia del Señor. Pues la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Ahora bien, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quería advertir a los cristianos en Éfeso de estas realidades. Ellos estaban en cierto modo con un claro entendimiento de lo que era tener una armadura de Dios, porque ellos, cuando eran paganos, sus dioses que tenían paganos, esos dioses, según su historia, les daba también ciertas armaduras, ciertos elementos
para defenderse en su paganismo. Y el apóstol Pablo estaba tomando esta realidad para hablar sobre esta guerra espiritual, para que como creyentes entendieran que estaban en una guerra espiritual. Nosotros debemos saber y entender que el punto de partida de esta guerra o de esta batalla que nosotros tenemos es que es una que ya ha sido ganada por Cristo. Pero nosotros tenemos que pelear las batallas. Nosotros podemos ver una ilustración muy familiar, y eran las batallas que se realizaban en forma constante y que no se podían evitar. Ahora nosotros estamos en esa misma posición, estamos frente a una batalla inevitable, porque aquel creyente que ha nacido de nuevo, como decíamos, es sí o sí llevado a esta batalla. No tiene opción. Somos la iglesia militante, y como parte de la iglesia militante somos soldados de Cristo. Pero somos unos soldados que no peleamos solos, ya que somos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque nosotros debemos reconocer en primer lugar nuestra debilidad, nuestra necesidad de Cristo. Eso es lo primero que hace el soldado de Cristo, aquel que se enfrenta a la batalla. Y para eso nos ha sido dada una armadura para resistir las acechanzas del diablo. Y en este sentido, el texto que estamos leyendo, el del versículo 13, nos hace un llamado nuevamente y nos señala que debemos colocarnos esa armadura. Ahora, esa armadura nos está señalando a un enemigo. Ese enemigo no es un rey, ni es un Dios, por razón del pecado. Ya eso lo explicamos en el sermón pasado. No existen dos reinos. No hay un reino del mal ni un reino del bien. Existe nuestro Dios soberano, creador de todas las cosas, que hace como quiere en el cielo y en la tierra. Y existe una criatura, que fue un ángel que cayó, que es el diablo. Entonces, en ese sentido, él ejerce una influencia sobre el hombre caído. Está el hombre vendado y tiene una influencia espiritual de esa maldad. Esa es la razón por la que la Escritura lo llama el príncipe de este mundo. Dice Juan 14:30: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y en Efesios 2:2 leemos nosotros: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que es un príncipe en el sentido de que es un tentador, que llena de pecado a los hombres, es decir, potencializa el pecado que tienen los hombres. Ahora, cuando un hombre está en su deseo natural, lejos de Dios, sin Cristo, pues es alimentado en ese deseo natural para que cada vez esté más degradado y en un pecado continuo. Es decir, se aviva su maldad. Y en este sentido es un príncipe que anda por los aires, que no tiene morada fija, que no tiene trono, que no tiene ciudad. Solo anda como un león rugiente, mirando a quién puede devorar. Y en este sentido es como un gobernante sin gobierno. Es una persona que está buscando los adeptos, que está mostrando el cómo el hombre será destruido, buscando destruir en cada instante. Y la iglesia debe tomar mucha conciencia de esta batalla. Esta es una batalla que no termina como las batallas en la carne. Las batallas en la carne son batallas que... Las batallas en la carne son batallas que terminan con un exterminio. Es decir, la persona liquidaba a su enemigo y se terminaba la batalla. Pero aquí no estamos hablando de una batalla en la carne. Estamos hablando de una batalla que es espiritual. Y la iglesia del Señor tiene que entender que estamos contra un enemigo que es invisible, intangible,
e inmaterial, más allá de los cuerpos físicos de la carne. Y nosotros debemos ser claros en que existe esta enemistad, en que el creyente tiene que hacer su tarea y pararse firme, pues esta batalla no cesará hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que nosotros, como creyentes en el Evangelio y en la palabra viva, que queremos vivir conforme a la palabra y no a las emociones, en tiempos de atrás o en tiempos pasados, cuando vivíamos de pronto erróneamente en el Evangelio, pensábamos que esa guerra espiritual se trataba de declarar o de hacer palabras que de pronto como ofensas a Satanás, de reprensiones, usábamos muchas cosas y decíamos que esa era la guerra espiritual y pasábamos atando demonios y atando espíritus y reprendiendo y decíamos que eso era una guerra espiritual. Y cuando venimos a las Escrituras, que entendemos la verdad en Cristo, que somos elegidos, como hemos visto en el libro de Efesios, elegidos desde antes de la fundación del mundo, predestinados para ser hijos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad, cuando entendemos la vida en el Espíritu y entendemos todas las cosas, muchas veces pensamos y olvidamos que hay una batalla espiritual. Pero esa batalla espiritual sí existe, mis hermanos, y es atacada a través de que los hombres no progresen en la santidad, de que no vivan conforme al Evangelio y conforme al Señor. Entonces debemos tener un buen entendimiento de esa batalla y de cómo la libramos. Ya no la vamos a librar gritando, ni saltando, ni de pronto zapateando, pero sí debemos entender que esa batalla la debemos librar día a día. ¿Y hasta cuándo la tendremos? Hasta que venga nuestro Señor por segunda vez. Pues Él juzgará y lanzará al adversario al lago de fuego y azufre, donde ya no atormentará más, sino que será atormentado por la eternidad. Dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, hasta que esto no suceda, mis hermanos, los hombres sin Dios viven su vida en perdición, bajo el juicio de Dios, siendo entregados al desenfreno de sus pecados. Por eso cuando un hombre piensa, dice y hace algo en su estado natural, lo está haciendo pecaminosamente. Muchos creen que tienen una libertad porque están pensando y diciendo lo que se les ocurra, haciendo una total, deliberada uso de su forma natural de vida. Y las personas llegan al punto de que se sienten orgullosos de su pecado. También están los moralistas, que se sienten orgullosos de sus obras. Pero tanto los que tienen pasiones vergonzosas como aquellos que se dicen ser moralistas, si están sin Cristo, están entregados a una mente reprobada. Y esa mente reprobada los lleva a vivir en la oscuridad. Creen tener libertad, pero en realidad, aunque sus leyes les proporcionan libertad, su vida espiritual está camino a una condenación eterna. Porque por encima de la ley de los hombres está la ley de nuestro Dios. Esa que Él ha establecido, su ley moral que está vigente, y en esa ley moral cualquiera que falle en un punto de esa ley es culpable de toda la ley. Así que todo hombre natural que se encuentra subyugado por el diablo está camino a una condenación eterna. Y su aparente libertad, como se predica hoy en día en el mundo, que se dice que las mujeres deben ser libres para abortar, que los hombres deben ser libres para expresarse sexualmente como quieran y que se les debe respetar, y que si se habla de amar a la familia de papá y mamá ya es como una ofensa, casi que la quieren volver una ofensa legal. Mis hermanos, pueden tener toda esa libertad, pero delante de Dios no están más que bajo su ira, condenados y subyugados por el adversario que quiere destruir todo lo que sea de parte de Dios. Y en eso está el hombre. Por eso dice Romanos 1:18,
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí ven un listado de las cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y los que viven de esta manera no están batallando, simplemente son unos súbditos de Satanás y son abiertos enemigos de Dios. Pero si usted mira esta lista, hermano, usted se pregunta en su corazón, usted hizo parte de esa lista. Porque puede ser que usted no haya sido un homosexual o una lesbiana, pero creo que usted en algún momento de su vida fue envidioso, tuvo ira, engañó, fue aborrecedor de Dios, tuvo perversidad y avaricia. Y Dios en su infinita misericordia lo ha librado de eso. Pero al librarlo de eso, sigue en este mundo donde esto predomina. Y como esto predomina en el mundo, el creyente tiene una batalla diaria. Porque nosotros debemos enfrentar toda esta maldad todos los días de nuestra vida, hasta que venga el Señor. Y ya nosotros no amamos ese pecado. Ese pecado ha sido quitado y ahora amamos obedecer al Señor. Pero claramente hay un enemigo que está parado al frente, porque el diablo está dirigiendo y orquestando que todos estos pecados prevalezcan en el mundo. Y en este momento que enfrentamos apostasía y enfrentamos leyes contrarias a la voluntad de Dios, mis hermanos, la batalla es más recia, más fuerte, porque nosotros no podemos complacernos en las obras que se hacen en contra de la voluntad del Señor y que son orquestadas por el enemigo y el adversario. El creyente tiene que entender que hay una batalla y está llamado a usar la armadura que Dios le ha dado para cubrirse en una forma ofensiva y defensiva y poder enfrentar todo esto que antes amaba, ahora tiene que enfrentarlo. Tiene que día a día irlo venciendo a través de esa santificación progresiva, amando la verdad, amando el Evangelio, no amando el mundo y las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Así que debe ser de claro entendimiento que hay una batalla, mis hermanos, y no debemos nosotros hacernos los sordos o los ciegos frente a lo que debemos defender, que es la verdad del Evangelio, frente a la vida santa que tenemos que llevar cada uno de nosotros. Dice la palabra en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Y si todo fue creado para Él, ¿no deberíamos esforzarnos para agradarle? Recordemos que tenemos a un Dios santo. Él no peca ni es el autor del pecado. Así que mientras nosotros estemos en este mundo como cristianos, debemos enfrentar nuestro remanente de pecado. No la ira de Dios, porque ya no estamos bajo la ira de Dios, sueltos y liberados en toda depravación de pecado, condenados al infierno. Recibimos la disciplina de nuestro Dios, quien nos ama. Pero no estamos bajo la ira de Dios. Pero sí debemos luchar contra ese remanente de pecado. Hay una guerra espiritual en medio de toda esta maldad. Y aún en nuestros corazones hay remanente de pecado. Y nos es necesario estar vestidos de la armadura de Dios. Pues de lo contrario, mis hermanos, estamos propensos a caer en este plan malvado que ha sido organizado y liderado por el diablo, donde están las huestes espirituales de maldad, las cuales enfrentamos con la armadura de Dios. Por eso en este día vamos a continuar con esta segunda parte del sermón, desarrollando dos ítems que se basan en el versículo 13 de Efesios 6, que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Desarrollaremos dos ítems. El primero es ¿qué es la armadura de Dios? Y el segundo, ¿qué significa tomar la armadura de Dios? Vayamos al primero. ¿Qué es la armadura de Dios? Cuando hay una batalla, las personas necesitan tener una armadura. En los tiempos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo duró mucho tiempo, tenían que llevarlo esposado al lado del soldado romano. Y dicen los escritores o los comentaristas que de pronto, de tanto ver al soldado romano, fue inspirado cuando escribió sobre la armadura de Dios para describir esa armadura que era la que él veía todo el tiempo, la del soldado romano. Porque la armadura que nosotros vamos a estar viendo punto por punto es una armadura que usaba el soldado romano. Pero a través de la historia, los hombres han usado armaduras para las batallas. Los reyes usaban armaduras de hierro para poder enfrentarse a espada en los campos de batalla. Siempre usaban escudos, usaban cascos. Hoy en día usan chalecos antibalas, cascos que los protegen de las balas, o antimisiles o otras cosas de defensa. Pero siempre la armadura hace referencia a una batalla, a una defensa, pero también hace referencia a una ofensiva, porque no es solo defensa, también hay ataque. Por eso se habla de espada. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ver que se está haciendo un llamado a usar la armadura de Dios, y nosotros debemos saber que encontraremos un enemigo hostil. No es un enemigo debilucho. Y nosotros debemos estar claros que nos encontramos en una batalla campal. Nosotros estamos en guerra. Aunque Satanás es inferior a nuestro Dios, no es todopoderoso, no tiene los atributos de nuestro Dios, sí es más fuerte que los hombres. Y los invade espiritualmente con su maldad. Engaña, miente, coloca trampas constantes. Y por eso usted debe proyectarse imaginándose en una guerra física. Y ustedes en medio de esa guerra física, ¿cuál sería su actitud? Si usted ahorita le tocara estar en una guerra, en una batalla, ¿usted cómo estaría? ¿Estaría sentado dormido? ¿Estaría usted de pronto comiendo tranquilo? No, yo pienso que cada uno estaría alerta, estaría mirando por dónde vienen los adversarios, estaría revisando su armadura para ver si todas las cosas están en orden y puede estar protegido, porque si no, usted podría caer en las trampas de los adversarios.
Y nosotros sabemos que en la guerra hay estrategias. Y por eso se usan las armaduras para poder defenderse. Y nosotros tenemos, por ejemplo, a Napoleón, de quien se dice que era un gran estratega, que usaba sus armas de manera táctica y metódica, como parecido al ajedrez, para poder vencer al enemigo. Y él sabía de su estado de guerra y trabajaba en ello. Una vez dijo: el campo de batalla es una escena de caos constante. El ganador será quien controle ese caos, tanto el suyo como el de sus enemigos. Así que el creyente, a quien se le da una armadura y un conocimiento espiritual del estado de guerra en que se encuentre, debe entender que tiene que pararse firme y tomar las armas y la estrategia divina para hacer frente a sus enemigos. Pues el objeto de esta armadura es poder resistir y estar firmes frente a las acechanzas y los ataques de Satanás. Y cuando alguien está en la guerra, le dan sus armas para protección y defensa. Y nuestro Dios ha provisto una armadura contra Satanás. Así que nosotros, teniendo esto en mente, veamos lo que es la armadura de Dios. Entonces, nuestro Dios Todopoderoso ha mostrado sus juicios con guerra desde el Antiguo Testamento. Nosotros vemos que Israel y Judá batallaban, y cuando lo hacían conforme al Señor, tenían la victoria. Tenemos ejemplos, por ejemplo en 2 de Crónicas 21, dice así la palabra: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazontamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y después de que ellos piden esta ayuda, vemos nosotros la respuesta del Señor en el versículo 14. Y estaba allí Hazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la puerta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con nosotros. Si lo notan, mis hermanos, es un tipo de la guerra espiritual. Ellos se humillaron ante el Señor. El creyente se humilla delante del Señor. Mostraron su debilidad y confiaron en la fuerza de nuestro Dios. Y la respuesta de nuestro Dios es que les muestra de quién es la batalla, de quién era la guerra. Era la guerra del Señor y la victoria era del Señor. Pero hay algo que ellos sí debieron hacer, y es que debieron salir y marchar para ver la victoria. Ellos salieron con armas, salieron con sus armaduras y vieron la victoria del Señor. Ahora, en el nuevo pacto, en la guerra espiritual, no libramos estas batallas físicas, que eran tipos de la batalla espiritual, pero sí sabemos y entendemos que nuestro Dios Todopoderoso, ante el cual hemos reconocido nuestra debilidad, nos capacita y nos dota para resistir y para poder estar firmes. Y en este sentido nos ha dado una armadura. Y no es cualquier armadura, es una que es diseñada
y entregada por Dios mismo, con el fin de que podamos perseverar hasta el fin. Y esta armadura nos protege y es una armadura de Dios. Y esta armadura, mis hermanos, es Cristo en nosotros, como lo veremos nosotros más adelante. Y en este sentido me gustaría mostrarles solo algunas razones por lo que esta armadura es Cristo. Pues todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Por ejemplo, Él es la verdad y la vida. Y Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es nuestra salvación. Lucas 2:10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y Él es nuestra justicia. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que vemos que estar vestidos de la armadura de Dios es estar vestidos de Cristo. Como dice Romanos 13:14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así que, amada iglesia, la armadura es llevar a Cristo, su obra, en unión con Él cada día de nuestras vidas. Y nosotros podemos rastrear un tipo de la promesa de esta armadura en el Antiguo Testamento. Leemos en Isaías 59:16. Vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como el río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor de Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, digo Jehová, el Espíritu mío estará sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni la boca de tus hijos, ni de la de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Aquí vemos el origen de una promesa, de una armadura en Cristo, pues nos muestra el estado original de los hombres, donde no había quien haga justicia, ni derecho, todo estaba pervertido, pero en medio de esto se levanta un Redentor, nuestro Señor, quien estará vestido con una armadura. Nota el versículo 17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Y esto, mis hermanos, es una armadura en el resultado de su obra perfecta, la justicia perfecta de Cristo, quien nos justificó, y su salvación plena para los escogidos. Él vengó a su pueblo, la victoria fue dada en la cruz del Calvario, y por eso no peleamos para ganar una batalla, resistimos sobre una batalla ya ganada en Cristo. Por ello nos vestimos de Cristo y Él es la armadura de Dios. En unión con Él se nos otorga como a hijos, mis hermanos, esa armadura. Así que como creyentes debemos tener ánimo. Si estás afligido, si estás derrotado, si has caído, levántate, porque la guerra es de nuestro Señor. Vístete como santo escogido de Cristo y no temas, pues la misericordia y el perdón de nuestro Dios están vigentes. Si has caído, recuerda de dónde has caído y vuélvete a Cristo y arrepiéntete. Si estás a punto de caer, afiánzate en Cristo, que es tu fortaleza, y huye del pecado. Párate firme con la armadura de Dios.
Y si estás firme, pues mire que no caigas. Sigue adelante en esta batalla incesante porque estamos armados en Cristo. Esto nos lleva al segundo tema. ¿Qué significa tomar la armadura de Dios? Ya desarrollamos lo que es la armadura de Dios. Ahora vamos a ver lo que significa tomar la armadura de Dios. Previo a esto, nosotros podemos ver en el versículo 13 dos aspectos previos que son importantes. Leemos en el versículo 13 de Efesios 6. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Lo primero que vemos es que hay una orden imperativa de tomar, con el fin de que podamos resistir. Debemos tomar esta armadura de nuestro Dios, pues de otra forma no hay resistencia. Sin Cristo, nosotros no somos nadie, no podemos hacer nada, no podemos hacer frente en esta guerra. Por eso es en unión con el Señor que tomamos la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder tener el poder. ¿Pero el poder de qué? El poder de resistir y de estar firmes. Por tanto, la armadura de Dios se nos da para tener la fortaleza para poder resistir en el día malo y para poder estar firmes hasta el final. Ahora, ¿cuál es ese día malo? Bueno, el día malo, mis hermanos, según lo explicó el apóstol en el mismo libro de Efesios, son todos los días. Recuerda Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, no me estoy refiriendo a que todos los días usted se va a levantar llorando con la cabeza hacia abajo porque todos los días son malos y va a vivir deprimido. No, estamos hablando de que tenemos una batalla contra un remanente de pecado todos los días. Desde que abrimos nuestros ojos, ya estamos batallando contra el pecado. Y eso hace que los días sean malos, porque debemos enfrentar ese peso de ese pecado todos los días de nuestra vida. En ese sentido, mis hermanos, es que estos días son malos. Y esto sucedió en el momento en que vino nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él fue el encarnado, no solo se cumplieron en Él todas las profecías del Antiguo Testamento, sino que iniciaron los últimos tiempos. Los últimos tiempos no son como algunos piensan, que porque Israel es el reloj de Dios y que si se levantan ciertas guerras ya comenzaron los últimos tiempos. No, los últimos tiempos iniciaron con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, con su resurrección. Y para los creyentes todos los días son malos en el sentido de que debemos enfrentar esta batalla que es cierta. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga nuestro Señor por segunda vez y ponga fin al pecado y a la muerte. Tengamos esa nueva vida en Cristo por la eternidad. Mientras tanto, nosotros sabemos y somos conscientes que está prevaleciendo el error, la herejía, que Satanás está ocupado, que vienen las pruebas, las aflicciones, la persecución por causa del Evangelio. Y todo esto lo debe enfrentar el creyente todos los días de su vida, pero entendiendo que en Cristo está la fuerza, la ayuda, el sostén, la guía cada día de nuestras vidas, pues Él nos libra día a día con el fin de que nosotros podamos resistir. Y esa resistencia es dada cada día de nuestras vidas, mis hermanos. Hay que levantarse y pararse firme en el Señor. Y el fin de esta resistencia, dice el versículo 13 de Efesios, y habiendo acabado todo, están firmes. Es decir que va a haber un día final, el fin de estos días malos, el fin de esa batalla contra ese remanente de pecado. Y en ese sentido hay que preguntarse si estaremos firmes delante de nuestro Dios. ¿Cómo responderemos nosotros a lo que pregunta la Escritura?
Malaquías 3:2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. O cuando Lucas 21:34 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y Apocalipsis 6:17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, se va a sostener en pie aquel que ha resistido la batalla, aquel que se ha vestido de la armadura de Dios y ha resistido hasta el final. Ese que es preservado en Cristo, porque ha sido salvado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que la respuesta inicial sería que ninguno de nosotros se podría parar en firme delante de nuestro Dios. Ninguno de nosotros podría decir: yo estoy aquí firme para pasar adelante a gozar de tu gloria eterna. Es imposible, mis hermanos, pero hemos recibido la gracia de la salvación y la vida eterna. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, a que estamos unidos en Él, a que Él es nuestra armadura, nosotros podemos estar firmes para el día del Señor, para el día que Él venga. Cuando haya acabado todo, veremos que estaremos parados firmes con nuestro Señor, para estar con Él por la eternidad, para que podamos escuchar las dulces palabras de: siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y esto sucederá cuando resucitemos para vida, cuando resucitemos en Cristo y recibamos el cuerpo glorioso y estemos con Él por la eternidad. Dice Primera de Tesalonicenses 4:16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que, mis hermanos, nosotros debemos saber que lo que significa tomar la armadura de Dios es resistir esta batalla en unión con Cristo, para que al final de esa resistencia en estos días que tenemos que batallar, estemos firmes y podamos entrar al gozo de nuestro Señor. Y mientras estamos vestidos de esta armadura de Dios, obedeciendo sus mandatos, debemos vivir en este tiempo como nos lo dice la Escritura en 2 Corintios 4:7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé; nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros.
porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros, mis hermanos, seamos conscientes de que luchamos batallas fuertes en diferentes áreas de nuestra vida. Las luchamos internamente, luchando contra ese pecado que debe ser mortificado, pero también luchamos externamente, cuando nos presentamos y nos paramos frente a lo que debemos hacer cada día en el mundo en el que estamos trabajando y laborando, librados del mal. Pero como dice aquí la palabra, no desmayamos, pues debemos fortalecernos en el hombre interior, entendiendo que debemos vestirnos de la armadura de Dios para poder resistir. Así que por más difícil que llegue a ser el día, ya sabemos el final, que es la victoria en Cristo. Ya no somos enemigos de Dios. ¿Qué cosa más terrible puede haber para un hombre que ser enemigo de Dios? Estar sujeto a la ira de Dios, y ya no estamos así, porque confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Confiamos en Él. Como dijo el Señor en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que si en esta mañana tú eres uno que está luchando en tus fuerzas, te digo, no resistas. Tu lucha está perdida. No podrás resistir, pues necesitas a Cristo. Nada que hagas sin Cristo te será de provecho. Así que hoy te invito a que tengas paz con Dios por medio de Jesucristo, ya que si hay algo peor que pelear sin Dios, esto es pelear contra Dios mismo. Si Jesucristo es nuestro Señor, debemos caminar para vivir para Él. Si no estás caminando y eres enemigo de Cristo, estás camino a recibir su ira. Por tanto, debes arrepentirte de tu maldad, de tu egoísmo, de tu antropocentrismo, de tu idolatría, reconciliarte con Dios y venir a Cristo en fe, para que puedas ser vestido de la armadura de Dios y estar firme en Cristo. Y que nuestro Dios sea derramando en día su gracia y ayudando a nuestra iglesia y a la iglesia en general para que siga confiando en Cristo. La gloria es para el Señor. Oremos. Bendito Señor Dios, eterno y maravilloso, majestuoso. Gracias, Señor, porque sabemos que la guerra no es nuestra, sino tuya. Tú ya has tenido la victoria en la cruz, donde fue exhibido públicamente Satanás y sus ángeles. Sabemos, Señor, que en ti tenemos la victoria y nos has dado una armadura para que estemos vestidos de ella, para poder hacer frente a cada día, para poder resistir y estar firmes hasta el final. Señor, ayúdanos para comprender cómo debemos vestirnos de ti cada día, para poder caminar conforme a tu voluntad, viviendo una vida santa y de testimonio en ti. Que podamos, Señor, hacer que nuestro hombre interior sea fortalecido en ti, Señor, para tu gloria. Que vivamos por las cosas que permanecen y no por las que perecen. Y que podamos, Señor, amarte y vivir para tu gloria. Danos la fortaleza que necesitamos. Ayúdanos como tu iglesia para prevalecer y para seguir predicando la verdad y seguir como ese baluarte de verdad que has llamado a que seamos. Y ayúdanos como tus hijos para que en medio de cualquier lugar donde estemos, brillemos, seamos luz
y que no, Señor, nunca blasfememos tu nombre, sino que vivamos para que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, no sé si alguien estuvo en cumpleaños.